Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de El Vivo Podcast. Yo soy David, el saxofonista, y hoy tengo el gran privilegio de poder hablar con una gran profesora de italiano, Lorena, del Instagram Italiano con Lore, hablemos en italiano. Lorena, para mí es un gran privilegio contar con tu presencia aquí en mi Vivo Podcast. Me gustaría empezar desde el comienzo, porque vos enseñás italiano, el concepto de las clases de idiomas, todo lo que tiene que ver con la cultura, porque el idioma siempre va de la mano con todo lo que representa aquel país de origen de la lengua y también con todo lo que conlleva. Pienso en el concepto de que también tenés, que sos traductora, el concepto que también imagino que va de la mano con la literatura, con el arte en general, y también cuando uno piensa en el italiano, uno siempre tiene algún familiar que, que nació ahí o desciende de, y eso también es un gran tema y creo que conlleva mucho a la Argentina misma, ¿no? Siempre se hace a veces esas bromas de que casi todos, viste, descienden del italiano, cosas así. Entonces, bueno, creo que va como también de la mano, ¿no? Bajo esos conceptos, esas ideas, pero me encantaría que nos comentes cómo nace en vos el hecho de comenzar a estudiar italiano, comenzar a adentrarse en todo lo que tiene que ver con este idioma tan increíble. Pienso que aquí en mi podcast han pasado muchas profesoras de japonés y creo que muchos de los que intentamos estudiar japonés y han sido influidos por lo que yo llamo la generación Magic Kids, que nos hemos criado viendo anime en la televisión, y mucho tenía que ver el programa del Club del Anime. Pero el italiano, ¿cómo llega a tu vida, ¿no? Que también tiene que tener otras maneras. Pienso, me imagino que tiene mucho que ver, imagino, el concepto de la familia, pero, o en la búsqueda de ese concepto. Pero bueno, me encantaría que nos comentes, y nuevamente muchísimas gracias por estar aquí en mi programa. Ay, tante grazie, Davide. Muchas gracias, David, por invitarme a tu podcast y a todos los que nos están escuchando también. Para mí es un honor estar acá porque es la primera entrevista que me hacen, así que estoy muy entusiasmada. Y sí, estoy totalmente de acuerdo con vos. Para mí es fundamental aprender un idioma junto con el contexto cultural, porque si no es muy difícil entender por qué usamos ciertas palabras y no otras. Y lo mismo pienso del japonés. Y es que, bueno, yo también veía Magic Kids, pero no me acuerdo bien de todos los programas. Sí me gustaba mucho A Jugar con Hugo, es el que más tengo presente, pero después de los animes de Magic Kids, la verdad no me acuerdo mucho, porque yo soy más de la generación de Fox Kids, que vino después. Entonces veía animes como Inuyasha, Pokémon, Sakura e historias de fantasmas. A mí me gustaba muchísimo Inuyasha, yo estaba obsesionada con las canciones cuando era chica, las cantaba todas, el opening, el ending, e inclusive el último opening que estuvo en un par de episodios en japonés hasta que lo pudieron doblar al español latino, también lo cantaba, seguramente cantaba cualquier cosa, porque en ese momento yo no sabía que estas animaciones venían de Japón, y no fue hasta los 11 años más o menos que redescubrí el anime y entendí que eran animaciones japonesas dobladas al español latino por actores de doblaje que se dedicaban a eso. A los 13 años me agarraron las ganas de estudiar japonés y estuve hasta los 14 más o menos estudiando por mi cuenta, hasta que llegué a un punto en el que no podía continuar porque no había mucha información en internet, nada más hiragana y katakana en español. Entonces me anoté a un instituto que estaba a 5 cuadras de mi casa. Yo no lo podía creer. Y ahí empecé a estudiar formalmente el idioma. Originalmente iba a seguir una carrera en la lengua japonesa, me quería anotar en el traductorado literario, pero el problema es que acá en Buenos Aires no existe esa carrera todavía, entonces me anoté en el de italiano.
Si bien realicé esta carrera, seguí y sigo estudiando japonés. Lo que a mí me fascina del japonés es que no se me agota nunca. Siempre hay algo nuevo por descubrir, algo de la cultura por aprender, algún sinónimo ahí extra. Siempre hay algo nuevo. Elegí el traductorado literario y no el público porque en mi casa siempre hubo mucho arte y mucha cultura. Mi abuelo era amigo de un pintor, entonces tenía sus cuadros en mi casa. También había juegos de té japoneses, de los que son finitos como una cáscara de huevo, y jarrones chinos. Estos elementos artísticos a mí me llamaban mucho la atención y me gustaban. Siempre me encantó el arte en todas sus expresiones, sobre todo la literatura. Y al hablar 4 idiomas, esto me permite disfrutar de la cultura de diversos países de una manera más profunda. Yo era un poco nerd en secundaria, me iba bien en todas las materias y estudiaba un montón, pero porque a mí me gustaba saber. Me la pasaba preguntándome por qué las cosas eran así. Además me acuerdo que después de las clases de la mañana, a la tarde, cuando yo hacía el repaso o el resumen, seguía investigando por mi cuenta, paralelamente a lo que decía el libro de texto. Porque a veces sentía que faltaba algo y pensaba, esto no puede ser así, no tiene sentido lo que dice el libro. Y encontraba más información en internet que me hacía cerrar la idea y entender mejor el concepto. Bueno, yo empecé a estudiar italiano porque de chica me gustaban mucho las Winx, que son un dibujito animado de Italia. Siempre hay un dibujito, una animación ahí firme, alentándonos e inspirándonos a seguir adelante con el estudio de los idiomas. En esa época, cuando yo era chica, no había traductor automático y la página oficial en italiano tenía novedades mucho más recientes que la página en español de España. Ni siquiera teníamos página para Latinoamérica en ese momento. La página en español venía atrasada porque tardaban en traducirla. Entonces mis amigas y yo a veces nos metíamos en la que estaba en italiano y bueno, investigábamos qué iba a pasar, ¿no? En la historia. También me gustaba mucho la música italiana. Yo escuchaba las canciones de Laura Pausini y de Il Volo cuando era adolescente, porque en mi familia era común escuchar serenatas también. Además, como en muchas familias porteñas o que son descendientes de italianos, siempre se usó mucho el lunfardo en mi casa. Se usaban palabras en italiano, como por ejemplo cocucha, que es una palabra del siciliano que significa cabeza, aunque mi familia no emigró de la región de Sicilia. Mis abuelos, tanto paternos como maternos, provienen de Italia, pero los paternos eran del norte, de Milano, o sea, Milán específicamente, y del lago di Como, y los maternos del sur de Italia, de Abriola y Potenza, o sea, la región de Basilicata. Es conveniente resaltar que Italia del Norte e Italia del Sur son dos cosas completamente distintas en el sentido de que hay muchos choques culturales entre la parte norte y la parte sur. Y los italianos se la pasan discutiendo a ver quién tiene razón. Siempre que alguien está haciendo la ciudadanía y no encuentra de dónde era el antepasado italiano, le sugiero que busque la etimología del apellido, es decir, el origen, y que averigüen qué preparaba, qué comía esa persona, porque sabiendo la comida pueden saber de dónde era. Para poner un ejemplo, el tiramisú, si lleva alcohol, es del norte. Y si lleva ricota, además del mascarpone, es del sur. Esto tiene un porqué y una justificación, y es que en el norte hace mucho frío en invierno.
entonces es mejor utilizar alcohol y realizar postres más pesados, cosa que para los demás italianos o para otros italianos es incorrecto. Además, si sabemos qué tipo de alcohol le agregaron, si es marsala, amaretto, licor de café, brandy o ron, podemos saber más o menos de qué ciudad es esa persona. En cambio, como en el sur suele hacer más calor, lo hace más ligero al tiramisú, sin alcohol, agregándole ricota y crema o haciéndolo de ricota directamente, sin mascarpone. Y en lugar de vainillas, usan unas galletitas que se llaman pavesini, que son más finitas y aireadas. Esto hace que el postre sea mucho más liviano y más fresco también, más frío. Por este tipo de diferencias, como les digo, los italianos se la pasan discutiendo todo el tiempo. Para mí es muy importante destacar esto porque a través de la comida uno puede saber muchas cosas y entender mejor al país. En la cocina japonesa, por ejemplo, el pescado y todos los elementos marítimos son mucho más frecuentes, justamente porque Japón está rodeado de mar, entonces es bastante lógico que usen este tipo de ingredientes. Para los italianos, la comida es más que un simple alimento. La comida es un lugar de encuentro, son los almuerzos de los domingos en las casas de las abuelas, son los preparativos para hacer ravioles o ñoquis y que cocinemos todos juntos, es la cena navideña con el pan dulce o panettone y el pandoro. Representa muchas situaciones y muchas tradiciones que son antiquísimas. En el pueblo donde se casaron mis bisabuelos, por ejemplo, se sigue haciendo hasta día de hoy el pan de casamiento. La novia prepara este pan con frutos secos para sus pretendientes. Si a alguno de ellos le gusta, se convierte en su futuro esposo, es decir, se casan. Si a ninguno le gusta, no se casa nada. Obviamente, hoy en día está sabido con quién se va a casar, porque esa chica seguramente estuvo de novia un montón de tiempo, pero se le sigue haciendo el pan al novio como un simbolismo de que se eligen mutuamente. Todo esto de transmitir las recetas y las tradiciones para los italianos es imprescindible. Es una parte base de la cultura y por eso hay muchos videos en internet de italianos arrancándose los pelos y desquiciándose porque le ponen ketchup a la pasta, que igual a mí también me parece un horror, pero respeto que alguien coma eso si lo quiere comer así. Y también me gustaría ahora saber, Lorena, ¿qué expectativas hay también con tu Instagram, Italiano con Lore? Porque tenés una manera muy interesante también de enseñar, hacer los videos y también tu página va creciendo y va creciendo. Y a la par de todo esto, para los que están escuchando, muchos se preguntan el tema de la ciudadanía italiana, si también vos te pueden preguntar a tu Instagram y vos vas, o los podés guiar también, y bueno, y todos los lugares donde te pueden escribir, sería muy interesante que cuentes todas tus redes, o directamente a tu Instagram, pero me gustaría que nos cuentes, porque es como muy complejo todo lo que haces, ¿no? Enseñanza también, este concepto, ¿no? Porque en estos tiempos muchos piden la ciudadanía italiana y todo lo demás, así que eso también estaría muy, muy interesante que nos comentes. Bueno, muchas gracias. Trato de intercalar temas culturales con la parte lingüística en mis videos. Mi objetivo es poder transmitir la cultura italiana y todo lo que sé a través de mi Instagram. Y creo firmemente que cuando alguien no comparte sus conocimientos, esta información tan valiosa muere con esa persona. Y es por eso que hoy en día desaparecen 25 lenguas al año.
lo que es una verdadera lástima. También mi idea es ayudar a que todos los descendientes de italianos puedan obtener su ciudadanía italiana. Tal como vos dijiste, en Argentina hay muchísimos descendientes de italianos y cuando yo realicé el trámite me encontré con varias cosas confusas que no estaban claras o se contradecían entre sí totalmente. Y es por eso que en mi Instagram los lunes estoy respondiendo dudas sobre el trámite en mis historias. Así que si alguien tiene alguna pregunta, pueden hacerla por ese medio y yo comparto la respuesta. De esta manera nos ayudamos entre todos porque la duda de uno puede ser la duda de muchas otras personas que no se animan a preguntar. Por otra parte, me gustaría abrir algunos cursos para las personas que quieren aprender desde cero, porque los grupos que tengo actualmente son de niveles avanzados y me encantaría acompañar a más personas a descubrir este idioma que es tan hermoso y que tiene una cultura tan vasta. En cuanto a mis redes sociales, tengo TikTok también y planeo abrirme un canal de YouTube próximamente, pero es mejor que me contacten por Instagram para que tengamos un trato más directo e inmediato. Y para finalizar, me gustaría que nos recomiendes, hablando ahora específicamente de arte, ¿qué libros sobre cultura italiana o que se desarrollen bajo el concepto en sí de la lengua italiana recomiendas? O series, unas quizás 3 libros o 3 series, 3 animaciones o algún artista que te guste mucho y que sea italiano. Comparte toda la información para ir así conociendo también tu lado y tu gusto también del arte, ¿no? Así que bueno, para mí, Lorena, un honor que estés aquí en mi podcast. Y bueno, para todos los que quieran contactarse con vos, Italiano con Lore, y bueno, espero que se venga lo mejor para estos meses y que siga creciendo tu Instagram. Y también muchas gracias a los que están siempre del otro lado escuchando. Te agradezco mucho la oportunidad de difundir más la cultura italiana, David. Me encanta que me hagas esta pregunta. Me gustaría recomendarte una novela japonesa, ya que estuvimos hablando de inmigración y de Japón. Técnicamente esta novela es Nikkei. Se llama Gaijin y es de Maximiliano Matayoshi. Trata sobre un chico japonés que debe emigrar a la Argentina y narra lo que le va sucediendo a lo largo de su vida. Me parece muy acertado que esté narrado en primera persona porque así el autor logra ponernos en los zapatos de un inmigrante y sentimos más de cerca tanto lo bueno como lo malo que le ocurre. Otro libro de inmigración, en este caso italiano, es Novecento de Alessandro Baricco. Se escribe Novecento. En realidad, este es un monólogo teatral que se desarrolla en un barco que transporta inmigrantes más que nada, porque va de Europa al continente americano y viceversa. Este autor también escribió un libro muy relacionado con la historia de Japón, que se llama Seda, y para mí es su mejor novela. La historia sigue a un comerciante francés que viaja repetidamente a Japón para comprar huevos de gusanos de seda que eran esenciales para la industria textil en el 1800. No digo más porque es mejor leerlo sin saber mucho. Solamente voy a aclarar que Japón está caracterizado por ser un lugar misterioso, que roza el realismo mágico y donde se cumplen los deseos del protagonista. Y que si tienen un nivel intermedio de italiano, lo pueden leer sin problemas. En italiano es Z. En cuanto a libros sobre arte, hay varios de la autora Susan Woodford que son excelentes. Sobre todo a las personas que no sepan casi nada de arte, simbología, perspectivas o términos así muy específicos, les recomiendo Cómo mirar un cuadro o El arte de mirar. Es el mismo libro, tiene 2 ediciones, en el que la autora nos explica
¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de analizar una obra de arte? Y en la última edición está en la tapa, en la portada, la gran ola de Kanagawa, porque en el libro no solo se analiza arte occidental, sino también arte oriental. De esta misma autora están los libros Arte griego y romano, en el que ella nos explica qué tienen en común y por qué son tan parecidos, y el libro Artistas renacentistas y esculturas antiguas, en el que también muestra obras de artistas italianos mayormente. Me parece que este último libro se consigue actualmente en inglés nada más, pero igualmente está muy bueno. Con respecto a novelas italianas, personalmente me gusta el thriller y el misterio, así que prefiero autores como Andrea Camilleri y Maurizio De Giovanni. Ambos tienen a sus propios detectives y ambos los llevaron a la televisión en formato de serie. Il Comisario Montalbano tiene 15 temporadas y es conocidísimo en Italia. Y Il Comisario Ricciardi tiene por ahora 2 temporadas, van a salir más igual. Hay también autoras italianas muy buenas, sobre todo de literatura contemporánea, como Elena Ferrante, que es muy buena en narrar novelas con problemáticas actuales y también ha escrito muchas de ficción histórica, que es un género que a mí me encanta. Su saga La amica geniale, la amiga estupenda en español, es muy famosa y también tuvo su propia serie de televisión. Y si hablamos de arte italiano, tengo que mencionar la ópera italiana y decirles que hay una gran variedad de géneros. Yo creo que a los fanáticos del anime gore y de terror les puede gustar mucho Lucia di Lammermoor, porque es una tragedia muy sangrienta y es un espectáculo visual. Yo en lo personal prefiero las óperas de Giacomo Puccini como Turandot y de Giuseppe Verdi como La Traviata, que tienen muy buenas canciones y me encanta cómo las cantaba Luciano Pavarotti. Era increíble cómo cantaba ese hombre. Por otra parte, también hay hoy en día artistas plásticos de primera categoría en Italia. Hay un escultor, Iago Cardillo, que para mí es Iago Samà, se escribe Jago con J, y lo llaman el nuevo Michelangelo, el nuevo Miguel Ángel, porque es asombroso cómo esculpe la textura de la piel y la tela. Parece que salió del siglo pasado, porque tiene muy, muy buena técnica. Por último, si hablamos de bandas contemporáneas, soy fan de Måneskin, que sería más bien rock. También de Il Volo, que es muy diferente, es un género romántico. Y de muchas cantantes italianas como Alessandra y Angelina Mango, que hacen música para bailar. Podría seguir con más recomendaciones, pero creo que es suficiente. Una vez más, muchas gracias por prestarme este espacio. Gracias a todos los que nos escucharon. E ci vediamo. Nos vemos. Muchísimas gracias, Lorena. Fue un honor y un privilegio poder entrevistarte. Y también muchísimas gracias a los que están del otro lado. Yo soy David, el saxofonista. Pueden encontrarme de esta manera en todas las redes sociales. Y a este podcast, El Vivo Podcast, lo pueden escuchar en YouTube y en Spotify. Les mando un saludo a todos. Chao.